En unas semanas vamos a elegir a quienes gobernarán este país por los años siguientes, empezando por el presidente de la República, a quien en México solemos llamar un poco extrañamente el primer mandatario. Conviene recordar lo que significa la palabra mandatario. No es el que nos manda, es el que acata en todo caso nuestros mandatos. Y posiblemente el mandato más obvio en un país como México es que por fin se desarrolle. En economías avanzadas ese desarrollo suele venir de la mano de inversión en ciencia y tecnología y planes de largo plazo, dos cosas que en México no se nos dan demasiado. Hoy y a partir de hoy, en simbiosis con todas las ciencias y durante el resto de esta temporada, vamos a examinar justamente qué es lo que las ciencias hechas en México tienen que ofrecer al desarrollo. Empezamos con Cecilia Rosen poniendo en contexto el Plan Nacional de Desarrollo y haciendo una pregunta obvia. ¿Hay ciencia en él? En distintas áreas de la vida, la improvisación es una buena idea, incluso un sano ejercicio de creatividad. Y sin embargo, cuando se trata del gobierno, los ciudadanos esperamos que las cosas estén un poco más planeadas. Desde hace 35 años, el gobierno mexicano está obligado precisamente a eso, a planificar. El artículo 26 de la Constitución, así como la Ley de Planeación, establecen que cada nueva presidencia debe elaborar un Plan Nacional de Desarrollo. Un documento en el que el Ejecutivo expresa cuáles son sus metas, así como las líneas de acción que llevará a cabo para cumplirlas. Esto, obviamente, incluye el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y el gobierno actual se ha encargado de dejar claro que este tema es de gran relevancia para la actual administración. En el Gobierno de la República estamos promoviendo la generación y utilización del conocimiento, particularmente de carácter científico, para acelerar el desarrollo integral de nuestro país. De hecho, más de 30% de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo está sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Las declaraciones de Enrique Peña Nieto tienen algo de cierto. Independientemente del porcentaje, la ciencia efectivamente aparece mencionada a lo largo del PND en varias ocasiones. Pero más allá de este plan, existe otro específico para Ciencia, Tecnología e Innovación, PCITI, en donde es posible encontrar vínculos más claros entre las metas nacionales y el rumbo del sector. Sin embargo, un análisis un poco más profundo sugiere cierta desconexión entre las grandes metas nacionales y el avance científico. La mayoría de las menciones hacen referencia a la importancia de dotar de más recursos al sector y de mejorar la formación de recursos humanos especializados. Es decir, las políticas en ambos casos están más enfocadas en promover el desarrollo científico que en el desarrollo basado en conocimiento científico. Y ahí parece estar el meollo del asunto. ¿Qué nos está faltando entonces para alcanzar ese objetivo? ¿Dónde está el problema? Los programas especiales en México no se empiezan a diseñar, o por lo menos no se avanza en el diseño, sino hasta bastante avanzado el proceso de planeación sectorial de las distintas secretarías de Estado. Cada Secretaría de Estado interpreta las metas y va definiendo sus objetivos específicos, ¿sí?, sin acordarse del tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces van definiendo y así la Secretaría de Economía hace su plan y desarrollo innovador con muy poca interacción con CONACYT, por ejemplo, ¿no? Y la Secretaría del Medio Ambiente hace su plan y esos planes se van aprobando antes de que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación esté no solo aprobado, sino todavía está en sus primeras etapas de desarrollo cuando las secretarías ya aprobaron sus planes sectoriales. Pese a estas dificultades, hay algunos avances. A los ya establecidos fondos sectoriales, se sumó durante este sexenio una convocatoria a proyectos de desarrollo científico para atender problemas nacionales. Este busca orientar la investigación a necesidades específicas del país. Entre los 17 temas prioritarios figuran, por ejemplo, mitigación y adaptación al cambio climático, alimentos y su producción, ciudades y desarrollo urbano, conducta humana y prevención de adicciones y combate a la pobreza y seguridad alimentaria.
En ese sentido hay una gran queja por parte de los que hacemos ciencia básica, ¿no? De que al final de cuentas la parte de ciencia básica se ha ido quedando atrás y esta cosa debería ser más amplia y la ciencia básica, que es la que genera realmente el conocimiento, no debe de dejarse de lado, ¿no? Pero al final de cuentas sí hay un esfuerzo y yo creo que se ha ido avanzando bien, uno lo ve en las diversas convocatorias, ¿sí? Y es prueba y error, ¿no? A pesar de los esfuerzos, muchos coinciden en que las iniciativas no son suficientes. Todavía no se logra una clara vinculación entre la ciencia y las políticas públicas con verdadera incidencia en el desarrollo del país. La importancia de aumentar la inversión para la investigación, por ejemplo, no parece haber convencido del todo a los tomadores de decisiones. A pesar de que el PND actual destaca la necesidad de que el porcentaje de inversión en el sector de ciencia y tecnología llegue al 1% del PIB, como lo estipula la ley, la inversión histórica no ha rebasado el 0.5%. Lo que estamos invirtiendo es ridículo para el tamaño del país y para las perspectivas que puede tener, la potencialidad que puede tener un país como México en el mundo, ¿no? Somos la economía 15, llegamos a ser la 10, bueno, ahora somos la 15, e invertimos como si fuéramos la economía número 100. Entonces, con esos montos que se invierten es muy difícil obtener un resultado importante o un resultado como el que uno esperaría. Entonces, bueno, en realidad lo que sucede es que CONACYT, con muy pocos recursos, va poniendo un poquito en cada programa. Entonces se van obteniendo pequeñísimos resultados, pero al final el impacto es bajo porque hay poco dinero que se está dedicando a ello. Pareciera entonces que la solución pasa por dedicar más recursos al sector. ¿Pero es tan así? Veamos el asunto con un poco de autocrítica. ¿Han fallado los científicos en comunicarse con los tomadores de decisiones? Para tener impacto en políticas de gobierno, uno tiene que fijarse no tanto en nuestra oferta, ¿sí?, sino en la demanda. Y la demanda está sectorizada, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de estudiar, o sea, de promover los estudios de la fisiología celular, ¿sí?, yo estoy hablando de mí, o de la física nuclear o cualquier cosa, estoy hablando de mí, ¿no? Pero verdaderamente el sector que importa en uno es el sector salud y en el otro puede ser el sector educación. Dutrenit acepta que con frecuencia los científicos simplemente no le hablan al ciudadano. Así que habría que empezar por ahí. Pero también está el problema de la planeación a largo plazo, algo clave tanto para lograr ciencia de calidad como para hacer que ésta pueda resolver los problemas nacionales. Y aquí hay un problema que tiene que ver con los partidos políticos, o sea, con una visión de país. Aquí en México no tenemos una visión de desarrollo, de largo plazo de desarrollo, no la hay en el país, es una lástima, pero no la hay. No hay un planteo de dónde queremos estar en 25 años. Y entonces, si no hay un planteo de 25 años y lo que hay es los próximos 6, para los próximos 6 años no se precisa mucho de ciencia, tecnología e innovación para transformar algo. Cuando uno mira los casos de los países exitosos en las últimas décadas, bueno, o sea, Corea se planteó un plan a 25 años, China se planteó un plan a 25 años, o sea, y nosotros seguimos trabajando sexenio por sexenio. Tener un plan es importante, no solo porque nos ayuda a tener más claro hacia dónde vamos, sino porque garantiza un mejor uso de los recursos durante el camino recorrido. Aunque en planeación de ciencia, tecnología e innovación el gobierno ha tenido avances importantes, todavía nos falta mucho para vincular la resolución de los grandes problemas nacionales con los conocimientos científicos disponibles y que entonces la ciencia cumpla con una de sus funciones principales, servir a la ciudadanía. La pregunta es entonces, ¿vamos a hacer algo distinto frente al nuevo sexenio? ¿Habrá en efecto algo distinto? Porque si no lo hay, es muy fácil adivinar lo que sí vamos a tener. Tendremos frases del tipo de las que hay en el actual Plan Nacional de Desarrollo, el que está a punto de terminar, que dice incrementar el nivel de inversión en ciencia y tecnología, fortalecer la vinculación para una mayor productividad, cosas de este tipo. ¿Qué debería de cambiar y para qué?
Ex rector de la UNAM, ex secretario de Salud, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y durante todo este tiempo investigador científico, Juan Ramón de la Fuente es ideal para ayudarnos con eso. Juan Ramón, bienvenido. Bueno, me da mucho gusto, no sé si sea ideal, para ello te puedo dar con mucho gusto mis puntos de vista, Javier, los hemos compartido ya desde hace muchos años. Y sí, me parece que lo que acabamos de ver, pues toca varios de los puntos fundamentales de dónde estamos y qué es lo que deberíamos intentar hacer, porque como tú bien dices, si seguimos de manera inercial, bueno, pues se seguirá avanzando, como se ha dicho, con cuentagotas, aquí y allá, algunas cosillas, pero no va a haber, digamos, un cambio de política pública, que yo creo que es lo que se requiere, ¿no? Es decir, que en la política pública de este país se utilice realmente el conocimiento para no solamente buscar algunas soluciones, sino como una herramienta para el desarrollo, ¿no? Y justamente de eso voy a querer que hablemos, pero quiero empezar aprovechando que tú históricamente eres una rareza en este contexto, en el sentido de que fuiste un científico sentado en un gabinete presidencial, cosa que no ha vuelto a ocurrir. En el último sexenio del siglo pasado, el presidente Ernesto Zedillo, tú eras secretario de Salud. Como tal, ¿tuviste una participación activa en la creación del Plan Nacional de Desarrollo de ese sexenio? Sí, y te puedo decir que en ese mismo periodo, si mal no recuerdo, en 98 fue cuando logramos, en 1998, ya casi 20 años, logramos concretar varias cosas. Pablo Rudomín era presidente de la Academia, sí. Yo estaba en la Secretaría de Salud. No, Pablo Rudomín era presidente del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Y con quien interactuábamos en la academia, porque creo que yo era vicepresidente, era con Hugo Arechiga. Y ahora que hablábamos de cómo la parte de ciencia, la demanda viene de los sectores, y es muy cierto, logramos en el ámbito de salud, precisamente, hacer una vinculación que fue bastante efectiva. Se dio la coincidencia. Pablo Rudomín estaba en el consejo, tenía una relación cercana con el presidente Zedillo, entonces yo estaba en el gabinete como secretario de Salud. Julia Carabias como secretaria. Julia Carabias, que tenía también una clara afinidad por la ciencia. Y luego teníamos ya en la parte operativa personajes como Hugo Arechiga, lo menciono ahora porque fue realmente importante. Bueno, creo que ese fue un ejemplo en donde la ciencia sí estuvo muy presente, por lo menos en el sector salud, cuando a mí me tocó coordinarlo. Allí sin duda, pero me pregunto en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué se tiene que elaborar en el primer año del sexenio? Tú decías 1998, para entonces ya estaban en el último tercio. Claro. Y si comparamos los PNDs de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, encontramos, hay diferencias claras, pero hay similitudes más o menos evidentes. En el reportaje decía Cecilia Rosen, el enfoque está más en promover el desarrollo científico que en el desarrollo basado en conocimiento científico. Y esto es común a todos esos. Es un error fatal de la forma en la que se hace política en México. Fatal no, pero reiterativo, sí. Pero es serio. Es muy serio, porque tiene toda la razón, Cecilia. Es decir, mientras no cambiemos eso, lo que vamos a seguir repitiendo son programas que van a poner el acento en tal o cual área, dependiendo un poco del contexto y de quién esté al frente de esa instancia, en este caso el CONACYT, que sigue siendo digamos, la instancia rectora. Pero no creo que vaya a cambiar mucho si no logramos que desde el Plan Nacional de Desarrollo, en cada sector, se vea la pregunta específica. La ciencia, ¿cómo puede beneficiarte? A ver, tú vas a hacer el programa de medio ambiente, de preservación ambiental. Necesito un apartado en el que me digas qué te puede ofrecer la ciencia dentro de ese plan de desarrollo y hacer lo propio en el campo y hacer lo propio en salud, donde creo que es donde más experiencia se tiene. ¿No? Y hacer lo propio en el sector de comunicaciones y ahora en el de energía. Sí. Es decir, si eso no se hace desde el principio, mucho me temo que estos subprogramas del Plan Nacional de Desarrollo mencionarán a la ciencia, como ya nos mostraron que lo mencionan, no la tendrán incorporada y después habrá un programa de ciencia y tecnología, otra vez de alguna manera poco articulado con el resto. Empezamos mal.
Empezamos por no tener la vinculación estructural, orgánica, funcional y de recursos para que pueda haber entonces acciones efectivas en cada uno de esos sectores. Empecemos tú y yo por la pregunta que acabas de decir, que es la pregunta: ¿en qué puede ayudar la ciencia para esto? Y te recuerdo una cosa que dijiste a Diario Reforma cuando eras presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. ¿En qué año? Corría el año 1996. Decías: quiero convertir a la academia en un órgano de consulta, yo diría que obligada, tanto para el Ejecutivo como para el Poder Legislativo. Ante la pregunta, ¿qué puede hacer la ciencia en estos grandes temas nacionales? ¿A qué científicos consulta el Ejecutivo desde tus tiempos y hasta ahora? Bueno, aquí lo que ha aumentado es la burocracia, Javier. Eso no es bueno. Pues no, yo no lo veo bueno. A ver, si alguien, algún científico viene a México de otro país y le mostramos cómo está la estructura administrativa de la ciencia en México, te dice, bueno, aquí debe haber un investigador por cada 50 habitantes, ¿no? Tienen una cantidad de ¿no? instancias, el Consejo Consultivo, ahora la Oficina de Ciencia de la Presidencia, el Foro Científico y Tecnológico, la Academia, en fin, las universidades, ¿no? La NUYES, todos participan. En aquella época, el órgano que concentraba esa posibilidad era la Academia. Yo sigo pensando que la Academia, por eso le cambiamos de nombre, entre otras cosas, era Academia de la Investigación Científica, ¿te acuerdas? Así es. Y me tocó llevar la iniciativa, ponerle Academia Mexicana de Ciencias, entre otras cosas, por esa razón, para que fuera un órgano de consulta obligada del Poder Ejecutivo. Pero no lo lograron. No lo logramos. ¿Por qué? Pues yo creo que nos falló estrategia y luego surgieron estas otras ideas. También hay que decirlo que en la misma comunidad científica, bueno, pues hay grupos y hay intereses. Creo que el Consejo Consultivo de Ciencias, que pues, agrupa los premios nacionales, hace algunas cosas interesantes, pues ha querido tomar un poco ese papel. Y luego se sobrepone la Oficina de Ciencia de la Presidencia, sí. Y entonces yo tengo la impresión de que la academia va quedando un poco relegada. Pero están relegados todos: el Foro Consultivo, la Academia, la propia el Consejo Consultivo de Ciencias, nos decía el doctor Menchaca el año pasado, no se reúne, pues no. Está allí, pero no se reúne. Tú dices, nos falló estrategia, pongámoslo entonces en 2018. Sí. ¿Qué cambio estratégico tendría que ocurrir para que sí haya un diálogo operativo entre los creadores del conocimiento científico y los tomadores de decisiones ejecutivas? Para empezar, una sola mesa de diálogo, no 6 mesas diferentes de diálogo. ¿Y los científicos van a querer eso? Parecen felices con esta atomización. Algunos, porque no todos. Si platicas con muchos miembros de la comunidad, te dicen, esto no está funcionando, no pensamos que tantos frentes nos ayuden, habría que reconcentrar las cosas. Mira, a mí me parece que un planteamiento a fondo tendría que empezar por un análisis autocrítico de la propia comunidad, en donde replanteáramos, ¿no? Un poco estrategias y contenidos. No sé si eso se pueda dar. Se han creado intereses que a veces ya no hacen las cosas tan fáciles. Yo sigo pensando que la Academia Mexicana de Ciencias tiene un liderazgo natural porque agrupa a la mayor cantidad de científicas y de científicos en este país en prácticamente todas las disciplinas, ¿no? Entonces, me parece que la Academia es irreemplazable. Las otras se pueden concentrar en temas más específicos, pero no querer tener esa interlocución. La interlocución va a ser más efectiva si hay una sola mesa, alguien la encabeza por parte de la comunidad. Yo pienso que debe ser la Academia, y la mesa directiva en turno, y por parte del gobierno, pues también tiene que haber una instancia. ¿Cuándo es cuando mejor le fue a la ciencia en el gobierno? Pues la verdad es que cuando el CONACYT estaba sectorizado en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pero dime una cosa, ¿cuándo le fue mejor a la política pública con la ciencia? Cuando logramos tener proyectos conjuntos suficientemente bien fondeados. La mayoría en salud. Si vamos a energía, si vamos a medio ambiente, si vamos a creo que han desarrollo estado mucho social. Más desprotegidos. Sí, a ver, ahora, ¿cómo lo organizas? Hay muchas maneras. A mí lo que me parece que es más sensato es entendiendo cómo opera el gobierno en México,
porque no operamos como opera en los Estados Unidos y no operamos como opera en Europa, como opera en México, con sus limitaciones, sus inercias, sus deficiencias y sus posibilidades. Y sí las hay. Yo sí me iría mucho por el lado que decía Arturo Menchaca, que lo dice bien. A ver, atendamos la demanda y en función de ello generemos las propuestas. Pero para eso necesitamos la interlocución, porque si no, ni siquiera vamos a saber cuál es la demanda. Tú hablabas de un análisis autocrítico de los científicos. Pensemos en un análisis autocrítico desde el Poder Ejecutivo. Y lo concentro en el Poder Ejecutivo, pero se entiende que se puede hablar de los ejecutivos estatales también. Tú diste en octubre del año pasado, 2017, una conferencia titulada Universidad y Desarrollo, en la que hacías referencia al discurso inaugural de la UNAM, pronunciado por Justo Sierra. Y esto fue lo que dijiste. De hecho, en el discurso inaugural de la universidad, el propio Sierra dijo con mucha claridad, y me parece que otra vez tienen vigencia sus palabras, porque no eran frases, eran ideas, que es la diferencia, que es lo que hoy nos surge en México. Pensando en el Plan Nacional de Desarrollo que va a venir, del 2019 a 2024, ¿qué debe hacer el sistema de ciencia y tecnología en México para que las ideas y no frases provengan de ahí? Bueno, yo creo que debe hacer un poco lo que está haciendo. Se está haciendo nuevamente un esfuerzo interesante por parte de la UNAM para tratar de generar una propuesta. El propio rector Graue ha estado encabezando ese esfuerzo. Yo lo he seguido lateralmente, no he estado directamente involucrado. Me parece que ese es un esfuerzo que vale mucho la pena culminar. Tener un documento claro, que sea entendible por los políticos, que hay que partir del principio, Javier, que salvo raras excepciones, la clase política en México tiene muy poca información sobre lo que la ciencia, la tecnología, la innovación pueden hacer. Lo desconocen en general. ¿Y claridad estratégica? No, bueno, pues no la hay, yo no la veo. Un documento claro, conciso, que después pueda llegar por el conducto adecuado a la persona adecuada. Y esto no es hablar en términos abstractos. La persona adecuada será el presidente electo o la presidenta electa, para que no haya posibilidad de confusión, de sesgo. Y el conducto adecuado tiene que ser alguien de su confianza, de la comunidad, y que en lugar de que esté buscando nada más acomodarse y tener un puesto y un buen salario y una oficina y ciertas prestaciones, porque también esto ocurre, que verdaderamente le interese echar a andar 6, 7 iniciativas sectoriales, por lo menos de mediano aliento, que duren los 6 años. Tú decíamos en el video que vimos al inicio, las políticas de largo plazo. Yo me conformo con que pudiéramos tener una política sexenal que se mantenga. No hemos sido capaces ni de mantener los propósitos de los planes nacionales de desarrollo. Sí. Se hacen y luego se olvidan. A los 2 años se nos cae. ¿Qué pasó este año? A ver, el famoso 1% del producto para la ciencia, desde 96 lo teníamos, ¿no? O sea, los gobiernos empiezan con cierto ahínco, luego se les complican las cosas y, como siempre, los recortes empiezan por lo más delgado, por el lado de la ciencia, por el lado de la educación, el lado de los servicios. Le pegan muy duro. Si pudiera haber un programa con 6 o 7 vertientes sectoriales, con un compromiso de mediano plazo a 6 años, yo creo que sería el inicio de lograr que verdaderamente el conocimiento se hubiera incorporado en el plan de desarrollo de un país como México por primera vez. Retomemos en la escala que pones un plan sexenal, la noción que decías antes de que tiene que haber una voz de confianza que lleve la información de un lado al otro e idealmente claridad estratégica. Pensemos entonces en un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 lleno de ideas. Me pregunto quién escucha a quién. En esa conferencia de Universidad de Desarrollo dijiste una cosa súper interesante. Me parece que le vendría muy bien a los políticos hablar más con los universitarios, hablar más con los académicos, nutrirse de las ideas de los académicos. Y me parece que a los académicos les vendría muy bien hablar más con los políticos.
también, y decirles lo que piensan y por qué lo piensan y cuáles son las conclusiones a las que han llegado y por qué, y cuáles son los sustentos académicos detrás de esas conclusiones, porque eso es justamente lo que se necesita en México. Ni la Academia Mexicana de Ciencias, ni el Foro Consultivo, ni el CCC, el Consejo Consultivo de Presidencia, han sido vías eficaces. ¿El problema es solo la vía para hablar o hay algo que no encaja en México con la noción de que este diálogo academia, ejecutivo, políticas públicas es factible? Mira, yo creo que algo se ha avanzado, pero sí creo que la estrategia puede revisarse y debe revisarse y debemos de tomar más iniciativas. A ver, todo esto surge desde una discusión añeja en la propia universidad de la idea de que el conocimiento es algo exquisito, solo para ciertos espíritus que están en la Torre de Marfil, ellos entendiendo al universo y entre ellos mismos se escuchan, debaten y se elogian, porque esto también ocurre, ¿no? Y entonces se forman estos grupos cerrados al que nadie puede acceder y que solamente, en fin. Bueno, esa es una idea de ciencia, yo no la comparto, nunca la he compartido, me parece que es un error. La otra es una idea moderna, la ciencia es abierta y debe ser tan abierta como se pueda. Y las Torres de Marfil no tienen nada que hacer en el siglo XXI y lo que se hace en un laboratorio tiene que ser del conocimiento generalizado para ver quién lo retoma, para ver cómo de ahí se puede hacer una innovación, para ver quién se lo lleva a un político o a una comisión de presupuesto en una Cámara de Diputados para decirles, miren, ahí están haciendo esto, ahí se está estudiando este asunto que tanto nos preocupa, la contaminación del río que tenemos en la comunidad. Hay un grupo de expertos en la universidad estatal, local, en el centro de investigación tal, que están haciendo eso. Hay que recurrir a ellos. Y ese grupo también tendría que ser más vocal. Que no nos dé miedo cuando se habla de que qué barbaridad. Hacer política científica es ir en contra de la academia. Bueno, me parece que eso no es cierto. Me parece que hacer política pública desde la academia es procurar que los conocimientos rigurosos que se generan en la academia tengan una pertinencia y una posibilidad real de incidir en las políticas públicas. Si no hacemos eso, me temo que no vamos a cambiar. Examinemos eso desde una idea tuya, plasmada en tu libro más reciente, La Sociedad Dolida, en que dices, desde tu perspectiva de psiquiatra, dices, el daño psicológico que significa vivir en un país donde los crímenes sociales se reiteran, como este, es aún incalculable. El estrés, la angustia y la depresión son asuntos sintomáticos, dices, de un país, tú no usas esas palabras, pero yo como lector sí, un país enfermo. En un minuto que nos queda, Juan Ramón, ¿qué te haría falta ver en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio que viene para pensar que la prognosis de este México enfermo es buena? Que quienes lo elaboren tengan la capacidad para entender cuáles son las raíces que subyacen a este malestar ciudadano, para captar cuál es el anhelo de la sociedad a través de las voces que se expresan, la academia o las organizaciones sociales u otras instancias, más en el ámbito de la sociedad que de la propia clase política. Escuchar más a la sociedad y menos a los partidos. Esa es me parece una que gran puede ser idea una buena posibilidad. Y una linda frase. Juan Ramón de la Fuente, Javier, muchas me da gracias. mucho gusto.